en el capítulo 11 y luego buscaremos en Romanos, capítulo 11, verso 47 en adelante, donde dice, vamos a comenzar en el verso 45 para que veamos la historia de cómo todo había ocurrido. Todo esto estaba ocurriendo cuando el Señor resucitó a Lázaro. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, o sea, acompañarle en el luto y darle el pésame y luego ir al entierro de Lázaro, entonces vieron lo que Jesús hizo, vieron que Jesús resucitó a Lázaro y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y Romanos 8, vamos a leer del verso 14 al 17, o del verso 14 en adelante, vamos a leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo antes? Antes de la fundación del mundo. Antes de existir alguna cosa. Solamente existía el Espíritu Eterno, Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor en esta mañana. Padre Celestial, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, y oh Dios eterno, estamos adorando y glorificándote a ti en tu nombre eterno y glorioso. Ahora, Padre, ha llegado el momento de tú hablarnos, para edificarnos, para que sigamos convirtiéndonos en palabra sobre palabra, para que sigamos creciendo hasta la estatura de un varón perfecto. Dios eterno, añade a nosotros en esta mañana palabra sobre palabra. Dios eterno, encarna en esta mañana en nosotros palabra sobre palabra. En tus manos estamos, Dios eterno, en tus manos estoy. Me rindo a ti para que tú hagas lo que desees hacer y lo que desees hablar en esta mañana. Padre, te lo pido en tu nombre eterno, William Marion Branham, para quien sea gloria y honra por la eternidad. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos en esta mañana a platicar sobre este tema que el Señor ahora en estos momentos me ha dado, y veremos lo que el Señor desea que sepamos en esta mañana. En esta mañana yo pues he estado sin mensaje, solamente algunas notitas que pude sacar allí, y ahora en estos momentos mismos me llegó un tema muy bueno sobre el cual el Señor desea que platiquemos. Tenía un tema por aquí apuntado, un tema pendiente en lo que el Señor daba, el que quería. Vamos en esta mañana a platicar sobre el tema: nada nos apartará de Dios. Hemos leído acerca de los hijos de Dios. Hemos leído que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los hijos de Dios. Hemos estado en estos días hablando acerca de los hijos de Dios, de quiénes son los hijos de Dios en esta tierra y hacia dónde van los hijos de Dios y de dónde vinieron los hijos de Dios. Los hijos de Dios que están presentes en esta tierra manifestados en carne humana
ellos no son carne, más bien ellos vinieron de la eternidad y regresan a la eternidad. Ellos son los únicos seres humanos eternos que existen en esta tierra. Las gentes hablan acerca de los seres ultraterrestres, y si supieran que los ultraterrestres están aquí en medio de ellos. Están aquí en medio de ellos en carne humana. Si supieran que los hijos de Dios son los seres ultraterrestres genuinos, a los cuales todo lo que existe en el universo le obedece a ellos, porque ellos son los hijos de Dios. Ellos son lo más grande que existe en esta tierra. Hemos visto que la Biblia nos dice, y todo lo que atare en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que ligare en la tierra será ligado en los cielos. Así es que los hijos de Dios tienen una autoridad total en esta tierra. Y lo que ellos decidan y hagan aquí en la tierra, eso será correcto allá en los cielos. O sea, que no será rechazado, sino que tiene el visto bueno allá en los cielos. Ahora veamos que los hijos de Dios no tienen principio. Y eso es una noticia para nosotros muy maravillosa, muy hermosa, porque usted como hijo de Dios, usted no tiene principio. Usted es eterno. Lo único que tiene principio y tendrá fin es el carapacho ese que usted tiene. Ese carapacho de carne que usted tiene, esto sí tuvo principio y tendrá fin. Por eso carne ni sangre heredan el reino de Dios. Pero usted no es ese carapacho de carne. Usted no es ese templo. Usted es el que está dentro de ese cuerpo. Y ese que está dentro de ese cuerpo, ese es eterno. Ese es el Hijo de Dios. Ese es usted como Hijo de Dios. Ahora sabemos que los hijos de Dios no tuvieron principio, como Dios tampoco tiene principio. Ahora tenemos que ver algo muy importante para que no se nos haga la mente agua. Cuando nada existía, cuando nada de las cosas existentes existían, Dios existía. Dios existía solo con sus atributos. Y sus atributos son los pensamientos de Dios. Y cuando Dios expresa sus pensamientos, entonces sus pensamientos son sus hijos. Usted y yo éramos un pensamiento, un atributo en la mente de Dios. Y cuando Dios expresó ese atributo, entonces vino a ser usted. Vino a ser entonces un hijo de Dios manifestado. Ahora veamos que usted estaba antes de comenzar el tiempo, usted estaba y yo estaba en Dios. Cuando Dios estaba solo, en Dios estaba usted, porque usted y yo éramos parte de Dios. Éramos lo que Él es. No era otro espíritu aparte de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. Ahí, parte de ese Espíritu de Dios era usted. Es como poner el Espíritu de Dios, algo que usted pueda ver, y luego, ese Espíritu de Dios, una parte de eso usted viene y la saca, ¿y qué es? Un hijo de Dios. Saca otra partecita, ¿qué es? Otro hijo de Dios. ¿Ve usted? Entonces usted era uno con Dios. No estaba separado de Dios, sino que estaba en Dios. Luego, cuando usted y yo estábamos en Dios, ahí, cuando estábamos en Dios, Él conoció sus atributos. Él se conoció a sí mismo, se conocía a sí mismo.
Él sabía que en él habían atributos los cuales él quería manifestar, y cuando los manifestase, vendrían a ser sus hijos. Vendría a ser usted y yo. Ahora veamos que los hijos de Dios estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en la escritura que hemos leído dice que a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, antes que existiera alguna cosa, cuando solamente existía Dios, Dios lo conoció a usted, ¿dónde? En Él mismo. Porque usted estaba en Él, usted era un atributo, un pensamiento en la mente de Dios. Entonces, cuando Él lo conoció a usted en Él, entonces, ¿qué hizo? Lo predestinó. Lo predestinó. Luego, Dios, usted sabe, Dios predestina por previo conocimiento, o sea, por conocimiento anticipado. Y usted fue predestinado antes de la fundación del mundo. Estos atributos que estaban en Dios, que eran parte de Dios, parte del Espíritu de Dios, usted era una parte del Espíritu de Dios. Por eso Dios, sin sus hijos, Dios no es completo. Dios no es completo sin sus hijos, porque sus hijos son una parte de Él. Entonces, ve usted, luego los predestinó. Usted es un predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Él, desde antes de haber alguna cosa creada por Dios, cuando Dios era el único que existía y Dios es el Espíritu Eterno, Él lo vio a usted en Él mismo. Luego, Él miró y vio ese atributo, lo vio a usted viniendo a la existencia, viniendo a ser creado. Luego lo vio aquí en este tiempo, luego siguió mirando hasta que lo vio glorificado. O sea que Él vio toda la trayectoria de esos atributos de Él que son los hijos de Dios. Los vio estando en Él mismo. Luego los vio siendo manifestados. Luego los vio más adelante caminando y caminando hasta que regresan nuevamente a Dios y vienen a ser glorificados. Ahora esto nos muestra a nosotros que usted y yo no nos podemos perder en ningún momento. Es lo que dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Y también dice, nadie las arrebata de mis manos. Sus ovejas son sus escogidos, sus hijos, sus atributos. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted sabe que usted nunca se perderá. Usted sabe que usted, ocurra lo que ocurra, usted se ve en el rapto. Aunque se muera, pues va a resucitar y se va en el rapto. Aunque pase lo que pase en su vida, aunque tropiece las veces que tropiece, usted es un hijo de Dios. Ahora encontramos que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda a nosotros en nuestras flaquezas para seguir adelante hacia la perfección, no mirando la vida que vivíamos antes de conocer al Señor para vivir como vivíamos antes, sino mirando la vida que corresponde a los hijos de Dios para vivir esa vida que corresponde a los hijos de Dios, y Él es el que nos ayuda a nosotros para que podamos vivir esa vida que corresponde a los hijos de Dios. Porque usted, si Él no se manifiesta en usted, para que esa vida de Él sea vivida en usted, usted no puede vivir de usted mismo esa vida de hijo de Dios. Pero Él, estando en usted, Él manifiesta esa vida a través de usted, porque es la vida de Dios, y usted entonces, en forma automática, vive esa vida. ¿Ve? Esa vida tiene que salir en forma automática de acá adentro, porque es la vida de Dios manifestada a través de usted, porque usted es un hijo de Dios. La gente
siempre desea tener una religión y entonces quieren vivir conforme a como la religión le dice. Si pertenecen a tal o cual religión, si tal o cual religión dice que como se debe vivir aquí en la tierra es de esta manera, pues ellos viven de esa manera. Los católicos viven de la manera que le enseñan que se debe vivir. Los bautistas viven de la manera que le enseñan que deben vivir o que pueden vivir. Y los pentecostales de la manera que le enseñan que deben de vivir. Pero los hijos de Dios son enseñados por el mismo Señor y son que los hijos de Dios manifestados en esta tierra, y automáticamente de adentro para afuera sale esa vida de Dios espontánea y viven la vida que les corresponde vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No tratando de imitar a un hijo de Dios, sino que son hijos de Dios y viven entonces automáticamente como hijos de Dios. Ahora veamos que hay 5 cosas o 5 etapas en las cuales usted se encuentra o por las cuales usted ha pasado. Veamos, o en las cuales usted ha estado. Una fue a los que antes conoció, cuando Él nos conoció. En esa etapa, cuando Él nos conoció, estábamos en el Espíritu eterno, en Dios. No habíamos sido separados del Espíritu eterno. Así como cuando Adán fue creado, pues Adán dice que los creó varón y hembra, pero en un solo cuerpo. ¿Ve usted? Y usted estaba en Dios en un solo espíritu. No había sido separado del Espíritu de Dios para ser un hijo de Dios. Luego encontramos que después que nos conoció, dice que nos predestinó. Luego que nos predestinó, ¿qué sucedió? Hemos aparecido aquí en la tierra, pero ya siendo predestinados, o sea, sin ningún riesgo de perdernos. Por cuanto en el tiempo en que usted vendría a vivir, Dios lo llamaría por su palabra y usted respondería. Ahora quiero que entiendan esto. Usted, cuando apareció aquí, apareció ya siendo predestinado, pero apareció en una creación que ya estaba perdida, porque se había perdido cuando Eva pecó. Entonces usted apareció en un cuerpo que estaba perdido, un cuerpo que estaba sometido a la muerte, un cuerpo sobre el cual el diablo tenía autoridad, sobre el cual el diablo tenía dominio, y por eso cuando usted apareció en ese cuerpo, ¿qué sucedió? Usted apareció, ¿cómo? Manifestando una naturaleza mundana, una naturaleza pecadora, una naturaleza de este mundo. O sea, una naturaleza mala, y por esa causa, usted, siendo un hijo de Dios, usted no sabía que era un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Usted vivía como el resto del mundo. Como nació en un cuerpo que estaba sujeto al pecado, entonces usted nació, y cuando llegó el tiempo, usted mentía, usted pecaba, y todas estas cosas. Pero luego, a los que Él conoció los predestinó, y a los que predestinó, ¿qué pasó? Los llamó. Entonces, en algún tiempo de su vida, ¿qué sucedió? Dios lo llamó a usted. ¿Y cuándo lo llamó Él? Cuando usted, en cierta ocasión de su vida, escuchó la voz de Dios a través de la palabra del Evangelio de Cristo. Y cuando usted la escuchó y Dios habló a su corazón, otras veces quizás la había escuchado, pero la había escuchado aquí. Pero un día la escuchó acá. Y cuando usted la escuchó acá, algo sucedió. ¿Ve? Algo sucedió ahí dentro. Y cuando eso sucedió ahí adentro, ¿qué sucedió? Entonces esa semilla de vida, esa simiente de Dios
la cual Él conoció desde antes de la fundación del mundo, y la predestinó y estaba ahí en el corazón. Estaba ahí, pero estaba dormida. Estaba dormida. Entonces, por esa causa, como estaba dormida, entonces otra naturaleza era la que estaba siendo manifestada en usted. Una naturaleza que, una naturaleza no de escogido, no de hijo de Dios, sino una naturaleza de hijo del diablo. No una naturaleza de trigo, sino una naturaleza de cizaña era la que estaba siendo manifestada en su vida. Por eso usted pecaba, por eso usted adulteraba, por eso usted mentía y hacía lo que hacía. Pero un día, cuando ese llamado de Dios llegó acá, quizás usted no sabe cómo explicárselo, pero la cosa fue que cuando llegó eso allá, Dios tocó ahí, entonces esa semilla de vida eterna, esa simiente de Dios que estaba ahí, despertó a la vida. Y cuando despertó, eso es como cuando usted siembra una semilla. Siembra en el campo unas cuantas semillas de trigo. Pero ¿qué sucede? Aparecen también otras semillas por ahí. Semillas de cuanta cosa hay. ¿Qué pasa? La semilla mala comienza a crecer seguida. Pero luego cuando usted le echa agua y le echa agua, aparece la simiente buena. Y entonces brota a la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Ese cuerpo suyo, ese es el campo. Ese es el terreno donde esa naturaleza mala había aparecido. Esa simiente mala había aparecido ahí. Pero ¿qué pasaba? Ahí también estaba la simiente de Dios. Ahí había una simiente genuina. Por eso es que el que no tiene la simiente de Dios ahí dentro, no puede ser vivificado. Puede oír el Evangelio de Cristo, el Evangelio de redención. ¿Y qué pasa? Él, como no tiene simiente de Dios, como no es un hijo de Dios, entonces se hace de una religión. Se hace de tal o cual cosa buscando ¿a qué? Buscando a servir a Dios, pero como no es una simiente de Dios, pues no hay nada ahí para ser vivificado. Entonces, ¿qué pasa? No puede ocurrir un cambio en el interior, no puede ocurrir un nuevo nacimiento. Entonces, si la persona, con el permiso, vamos a usarla, eso cuando el Señor quiere usarlo, pues lo buscamos y lo usamos. Bueno, usted tiene un cuerpo, pero ese no es usted. También hay un espíritu, su espíritu, pero usted, lo que es usted, es acá adentro. Ahí es que está la simiente de Dios, en el corazón, en el alma. Entonces, ¿qué sucede? Las gentes acá adentro, si no tienen la simiente de Dios, la semilla de Dios, y la simiente de Dios es el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Si acá adentro Él no es un Hijo de Dios, sino que es una cizaña, entonces, por más que se meta tal o cual religión, por más que escuche el Evangelio, Él seguirá siendo una cizaña. O sea, Él seguirá siendo un hijo del diablo. Por más religión que tenga, Caín, por más religión que tenía, era un hijo del diablo. Era una cizaña. Y así encontramos que a través de los tiempos, la gente, por más religión que puedan conseguir y por más religión que aparezcan, seguirán siendo lo que son. Pero cuando el Evangelio genuino llega a ser oído por un verdadero escogido de Dios, y llega el momento de Dios despertar esa simiente de Dios que hay ahí dentro, ¿qué sucede? Entonces el agua de la palabra llega a esa simiente que está dormida, o sea que no ha brotado a vida. Y cuando llega, ¿qué pasa? Explota a vida y entonces reconoce que es un hijo de Dios, reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario por él. Y entonces, ¿qué pasa? La naturaleza vieja muere y nace la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, que es la naturaleza de un hijo de Dios.
Y entonces cuando ocurre el nuevo nacimiento, entonces ocurre un cambio en esta persona y por eso la gente dice, pero fulano de tal que era un diablo, ahora es un hijo de Dios, ahora parece un hijo de Dios. No es que parece, es que era un hijo de Dios, pero que no había despertado a lo que él era. Y como no había despertado a lo que él era, entonces estaba viviendo como un hijo del diablo. Entonces la naturaleza que estaba manifestándose en él era una naturaleza mala, una naturaleza de cizaña, pero cuando él supo quién él era y reconoció lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, entonces la naturaleza mala murió y nació la buena naturaleza, que es la naturaleza divina, la naturaleza de un hijo de Dios. Y entonces la gente se dan cuenta que ha habido un cambio en esa persona y que no ha sido un cambio exterior, no ha sido un cambio religioso, no ha sido un cambio que han hecho un cambio de religión o de iglesia, sino que ha sido un cambio de adentro para afuera. ¿Y quién realmente se da cuenta de que ha habido un cambio es usted? Usted sabe si ha habido un cambio en usted o si no lo ha habido. Usted es quien puede decir lo que ha pasado dentro de usted. Ahora la gente solamente puede hablar de lo que ha pasado en usted por las cosas que ven por fuera. Porque entonces lo de adentro comienza a manifestarse hacia afuera. Ahora vea, usted entonces sabe quién es usted. Y el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Entonces cuando usted ha descubierto quién es usted, entonces todas las preocupaciones de la vida desaparecen. Entonces usted puede oír que hay un infierno y que hay un diablo, pero eso a usted no le da miedo, porque usted sabe que el infierno es para el diablo y sus ángeles y todos los hijos del diablo. Ve usted entonces todo el temor, todo el miedo a ir al infierno le desaparece, porque usted sabe que ese lugar no fue hecho para los hijos de Dios, sino para los hijos del diablo y para el diablo. Entonces usted está seguro en Dios y entonces usted al nacer de nuevo ha nacido en el reino de Dios. Usted estando en esta tierra ha nacido a un mundo nuevo, a otra dimensión. Entonces usted ha nacido en el reino de Dios, en el reino de la palabra, y entonces usted sabe que tiene otro cuerpo, y aunque este le da mucho problema, aunque este pues es realmente un cuerpo que está sometido al tiempo, y como está sometido al tiempo, pues solamente puede durar cierto tiempo, puede durar ciertos años, y está sometido a esta dimensión, por eso usted con este cuerpo no puede pasar a la otra dimensión. Por eso usted sabe que ahora usted nació en una nueva creación. Usted pertenece a una nueva creación de la cual el Señor Jesucristo fue el primero de esa nueva creación. Ya usted no pertenece a la antigua creación. La antigua creación que comenzó con Adán, ya usted no pertenece a esa creación, porque esa creación es una creación caída. Y usted como vino por la primera creación, entonces vino ya caído en el pecado, pero ahora, cuando ha recibido a Cristo en su corazón, ¿qué pasa? Entonces usted ha nacido a una nueva creación, y el primero de esa nueva creación fue ¿quién? El Señor Jesucristo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra que era, la palabra era Dios. Y es Él el primero de esa nueva creación. Él fue el primero. Ahora veamos que Él tiene el primado en todo. Nosotros no pertenecemos a esta creación terrenal llamada. Desde que hemos recibido a Cristo, de ahí en adelante pertenecemos a otra creación, aunque todavía estamos en estos cuerpos, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Por eso es que usted tiene vida eterna, porque usted
ha recibido vida eterna cuando recibió a Cristo. Cuando nació, recibió muerte. Cuando nació de la primera creación, o sea, por el sexto. Pero cuando nació en la segunda creación, que fue por la palabra, que fue por el nuevo nacimiento, cuando Cristo vino a su corazón, entonces, ¿qué pasa? Entonces usted recibe vida eterna. Entonces, dentro de ese cuerpo mortal, ahí dentro en su corazón y en su alma, ahí hay vida eterna. Por eso encontramos que no somos mortales, aunque nuestros cuerpos son mortales, pero nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. Y si nuestro cuerpo ya no resiste más tener nuestro espíritu y nuestra alma ahí dentro, ¿qué hace? Entonces el cuerpo se cae al piso, quiero decir, se muere y entonces es echado al hoyo. ¿Y qué pasa? Entonces hay otro cuerpo, el cuerpo de la sexta dimensión, esperando por nosotros, para nosotros entrar dentro de ese cuerpo y seguir andando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Salimos de esta dimensión y entramos a la sexta dimensión. Esa es la forma en que entramos a la sexta dimensión, a través de morir, de salir de este cuerpo y entrar al otro cuerpo. Y entonces ese cuerpo es un cuerpo eterno. Ese cuerpo es el cuerpo teofánico. Ahora, sabemos que nosotros nunca antes habíamos entrado a ese cuerpo, porque si hubiéramos entrado a ese cuerpo y luego hubiéramos venido a carne, entonces, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiéramos pecado y nunca hubiéramos tenido que ser redimidos. Pero fue que vinimos de el atributo de espíritu a carne, y ahora de carne vamos ¿a qué? Vamos a teofanía. Ahora ya usted tiene la teofanía, ya usted tiene su cuerpo teofánico. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted nació de nuevo, usted recibió su cuerpo teofánico. Su cuerpo teofánico apareció. Su cuerpo teofánico vino a estar con usted. Ahora estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, el cual es el tiempo en que la teofanía se juntará con esta carne. Eso nunca ocurrió en los tiempos pasados, excepto en Cristo y en el hermano Branham. Y ahora ocurrirá en nosotros. La teofanía y el cuerpo de carne fundiéndose en uno. Ahora veamos que estamos en un tiempo más glorioso del que nosotros nos imaginamos que estamos. Porque este es el pueblo que llega a la total perfección. Este es el pueblo en el cual se funde la teofanía y la carne. O sea, en el cual la teofanía se encarna. En el cual la palabra se encarna totalmente. Ahora, eso al ocurrir nos hace exactamente igual a como fue el Señor Jesucristo, e igual a como fue nuestro hermano Branham, e igual a como fue Adán antes de caer, porque Cristo fue el segundo Adán. Ahora nosotros estamos regresando de nuevo a donde estábamos antes de caer, o sea, a lo que son los hijos de Dios antes de caer, o sea, a lo que era Adán antes de caer. Ahora, a los que predestinó, a estos también llamó. Usted fue llamado, ya eso ocurrió en su vida, y entonces hubo un cambio. Y a los que llamó, justificó. Lo justificó a través de Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por su sangre usted fue justificado, por su muerte usted fue justificado, por su sangre usted fue santificado. Y ahora, ¿qué sucede? Usted, aún estando en este cuerpo pecaminoso, sin embargo, ya usted fue justificado, fue santificado, y usted se encuentra como si nunca antes hubiera pecado.
Usted delante de la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo, usted está como si nunca hubiera pecado. Usted está como estaba antes de venir a esta tierra, sin pecado en usted. Y el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. La simiente de Dios está en él y está, ¿qué? Vivificada. La simiente de Dios ha brotado y está manifestada esa simiente de Dios como un hijo de Dios en esta tierra, y un hijo de Dios no peca. ¿Por qué? Un hijo de Dios no maquina el pecado. Un hijo de Dios no es incrédulo. Pecado es incredulidad, y un hijo de Dios no es incrédulo a Dios, no es incrédulo a la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos que un hijo de Dios no concibe el pecado, no lo maquina. Ahora veamos que estamos justificados delante de la presencia de Dios, y ya lo que nos falta es que ser glorificados. Fíjese, ya hemos pasado por 4 pasos y ahora nos falta la glorificación. Así es que ya estamos de regreso a lo que éramos antes. Y ahora lo que sucedió fue que bajamos de la 7ª dimensión, bajamos a esta 1ª, 2ª y 3ª dimensión, pero ahora vamos subiendo. Cristo, Dios se hizo hombre y bajó a nuestra dimensión y pagó el precio, y ahora ¿qué hizo? Subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y ahora Él nos está llevando hacia arriba nuevamente, hacia donde Él está, hacia su dimensión. Vamos de regreso, vamos subiendo, y entonces pasamos de esta dimensión baja de 1ª, 2ª y 3ª dimensión, vamos hacia la 6ª dimensión, donde tenemos un cuerpo preparado para nosotros. Y si llega el momento en que no morir, Él va a ser transformado a un cuerpo de otra dimensión, de 7ª dimensión. Ahora veamos que estamos de regreso a lo que éramos en el principio, pero con un cuerpo, el cual antes no teníamos. Porque cuando estábamos en Dios, antes del principio, pues Dios no tenía cuerpo. Tampoco nosotros teníamos cuerpo, solamente éramos espíritu del Espíritu de Dios. O sea, parte del Espíritu de Dios. Pero luego veamos que el Señor Dios, el Dios Todopoderoso, quiso tener un cuerpo. Y entonces el mismo Dios se hizo un cuerpo teofánico. Lo primero que Dios se creó fue un cuerpo teofánico, lo cual fue el pilar de fuego o la columna de fuego. Ese es el Logos de Dios. Ese es la palabra, el Logos, el primer cuerpo en existir. La primera cosa que vino a la existencia fue el Logos de Dios, que es el pilar de fuego. Eso fue lo primero que vino a la existencia. Antes de haber algo existente, solamente lo que existía era Dios. Y ahí estaba usted y estaba yo. Ahora, luego lo primero que vino a existencia fue el pilar de fuego, que era Dios descendiendo, Dios bajando, Dios creándose él mismo un cuerpo, porque Dios no tenía cuerpo. Entonces, Dios se creó un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo teofánico, el pilar de fuego. Luego, ¿qué sucede? Luego más adelante descendió más y hemos visto cómo aparecía
En los tiempos pasados le apareció a Moisés en un pilar de fuego. Le apareció también a Abraham en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y le apareció como Melquisedec. Le apareció también como Elohim. Le apareció en diferentes ocasiones a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Le apareció en diferentes ocasiones a sus siervos, el pueblo de Dios. Ellos son los siervos de Dios. Entonces, fue apareciéndole a ellos. Le apareció en forma de pilar de fuego. Luego vemos que apareció en forma de hombre. Moisés, que había hablado con Dios en forma de pilar de fuego, o sea, Dios en forma visible para Moisés, porque era un cuerpo de la sexta dimensión y Moisés lo pudo ver. Ahora vemos que Moisés había oído su voz, sabía que era Dios el que hablaba. Entonces, ese pilar de fuego era el atributo de la plenitud de Dios. Era la forma visible primera que tuvo Dios. Porque antes de Dios tener ese cuerpo visible, Dios era el invisible, el todopoderoso, el Espíritu eterno. Pero luego, ¿qué pasó? Se hizo ese cuerpo teofánico, ese pilar de fuego. Ahí estaba Dios. Y luego Moisés le dijo a Dios, yo quiero verte. Yo quiero verte en forma visible, en forma de hombre. Moisés quería ver a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, desde el pilar de fuego, Dios le dijo, desde su forma teofánica, de su forma primera, Dios le dijo, tú métete en la roca allí y entonces yo voy a pasar delante de ti y tú vas a ver mis espaldas. Porque nadie nunca ha visto a Dios y cualquiera que vea a Dios se muere. Cualquiera que vea a Dios como Dios es en espíritu se muere. Solamente lo que los hombres han visto es la teofanía de Dios, o sea, un cuerpo en el cual Dios ha habitado. O sea, una forma visible de Dios. La primera fue el pilar de fuego. Luego encontramos que pasó frente a Moisés en forma de hombre y Moisés vio sus espaldas. Así como Abraham vio también a Melquisedec, una forma teofánica, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo parecido al hombre, pero de otra dimensión. Luego encontramos que Dios siguió creándose. Dios siguió creándose un cuerpo. Se creó uno de la sexta dimensión. Luego se creó otro de esta dimensión terrenal y lo creó ¿dónde? En María. Entonces ese pilar de fuego se metió ¿en qué? En ese cuerpo. O sea, el pilar de fuego estuvo encarnado en aquel cuerpo humano que fue conocido como Jesús de Nazaret. Aquel era Dios en forma humana, en forma de carne. Ahora, sépase usted esto. Todas las cosas, fíjese, dice, en el principio era el verbo, la palabra. O sea, en el principio era el pilar de fuego. Dios en forma visible, Dios en forma de pilar de fuego, o Dios metido dentro de ese pilar de fuego. En el principio era el pilar de fuego, podríamos decir, y el pilar de fuego era con Dios y el pilar de fuego era Dios. Fue el que guió al pueblo de Israel. Dice, y por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo primero en existir fue el pilar de fuego. Dios cubriéndose de una forma visible. Luego, Dios creó todas las cosas, ¿cómo? Manifestado a través del pilar de fuego.
y por el pilar de fuego todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora esto es algo profundo, pero el Señor nos va llevando poco a poco. Ya llevamos unas cuantas predicaciones sobre ese tema de las otras dimensiones, y el Señor nos quiere llevar a tal posición en que sea una cosa tan común, aunque es una cosa muy sublime y muy espiritual, pero que sea tan sencillo para nosotros, que nosotros sepamos dónde estamos parados, conozcamos todas esas cosas, porque nosotros estamos subiendo. Nosotros estamos subiendo, y a medida que recibimos la palabra revelada, nos vamos convirtiendo en la palabra. Entonces, es una obra maravillosa la que Dios está haciendo en nosotros. Él la está haciendo en nosotros aquí dentro a medida que vamos escuchando su palabra revelada, y llegará un momento en que usted y yo seremos como individuos la palabra 100% encarnada. Llegará el momento en que seamos las dos cosas en una. O sea, la teofanía encarnada es aquí en este cuerpo. Entonces, cuando eso ocurra, seremos los hijos de Dios manifestados en esta tierra. Seremos los hijos de Dios adoptados aquí en esta tierra. Ahora estamos viviendo un tiempo muy glorioso, y sabiendo que nada nos apartará de Dios porque somos los hijos de Dios, entonces no importa lo que el diablo diga de usted o de mí, seguimos adelante, sabiendo que tenemos una meta, tenemos un blanco, y nada nos va a apartar de ese blanco, el cual es nuestra soberana vocación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos hacia adelante en todo momento, sin mirar hacia atrás. Estamos viviendo un tiempo en que se está peleando una batalla tremenda, una guerra tremenda. Y es una batalla espiritual, y usted siente esa batalla, usted siente esa guerra. Y esa guerra se está peleando dentro de usted. Y hay dos poderes ahí que se están enfrentando en usted. Uno es el poder de Dios ahí dentro de usted, y otro es el poder del diablo luchando y disparando dentro de usted para ver si usted es vencido, para ver de qué parte usted se pone. Pero si usted se ha colocado de parte de Dios y del poder de Dios, entonces usted podrá vencer todos los dardos del maligno. Sabiendo que usted es un hijo de Dios, entonces, ¿de qué parte usted se ha puesto? Pues de parte de su Padre Celestial. Entonces, esa lucha está rugiendo. Esa lucha es una lucha muy tremenda, muy fuerte, de la cual un día de estos vamos a estar hablando con más detalle, porque esa batalla es la más grande batalla que alguna vez se ha peleado en esta tierra. Esa batalla comenzó en el cielo, cuando Luzbel se rebeló, Lucifer se rebeló allá, entonces esa batalla comenzó allá. Fue la batalla de los ángeles, y cuando Lucifer cayó a la tierra, fue derribado por tierra, entonces vino a ser la batalla de los hombres, y luego entre los hombres comenzó allí en el Edén, y allí Eva perdió la batalla. Pero luego, estando la batalla perdida, vino Cristo, y entonces ganó la batalla, y ahora los hijos de Dios están viviendo en victoria, y aunque estamos en guerra, en pelea, en lucha espiritual, tenemos una victoria segura, porque nuestro capitán no ha perdido ninguna batalla. Adán la perdió, pero Cristo la ganó. Entonces, esta batalla está ocurriendo en su mente. El diablo usa sus instrumentos.
pero Dios usa los de él. Es el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo que están en una batalla muy fuerte. Y esa batalla se está peleando dentro de usted. Entonces, cada poder tiene sus instrumentos. Dios tiene sus instrumentos para luchar en contra del poder del diablo. Esa batalla viene por la palabra. Esa batalla es luchada como fue luchada allá en el Edén. El diablo allá en el Edén tenía sus instrumentos también. Tenía a la serpiente y a través de la serpiente vino y comenzó la batalla allí hablándole la palabra a Eva. Y Eva fue vencida. Ella fue vencida en la mente y después que fue vencida en la mente, entonces actuó e hizo lo que el diablo quiso que ella hiciera. ¿Y qué fue lo que pasó? Ligó la simiente. Ahora vea que el diablo es muy astuto. El diablo es un espíritu y necesita instrumentos para él poder luchar y poder hacer la batalla en contra de Dios. Y como él no puede vencer a Dios, entonces trata de destruir a los hijos de Dios, los instrumentos de Dios, los vasos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? En este tiempo, los dos poderes están uno frente al otro. El poder de Cristo y el poder del anticristo. El poder de la palabra y el poder de la antipalabra. El poder de lo verdadero y el poder de lo falso. El poder de la verdad y el poder de la mentira. Entonces, vemos que son dos poderes que están uno frente al otro. Y todo predicador es un instrumento de uno de esos dos poderes. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de cada persona, dentro de cada oyente, hay una batalla siendo librada. Viene el diablo y dispara hacia usted, pero viene Dios y dispara de adentro hacia afuera, porque usted ha oído la palabra, la ha recibido y luego esa palabra sale de usted para combatir todo poder del enemigo que quiere apoderarse de usted. Ahora, en este tiempo es el tiempo más peligroso de todos los tiempos, es el tiempo de Mateo 24, en que el Señor dijo que los falsos cristos aparecerían, o sea, falsos ungidos. Estos falsos ungidos son falsos predicadores, falsos ministros, falsos, y lo que lo hace falso a ellos es su enseñanza, porque es antipalabra, es anticristo. La unción es buena, pero la enseñanza es mala, porque es una enseñanza pervertida, es palabra, pero torcida, pervertida en alguna parte, en algún lugar. Entonces viene el enemigo y dispara ¿a través de qué? A través de la predicación de los falsos ungidos. Esa predicación es oída. Entonces los hijos de Dios o la aceptan o la rechazan porque ellos tienen libre albedrío dentro de ellos. Pero ellos por dentro tienen la palabra genuina y como ellos son la palabra, porque los escogidos son la palabra, la simiente que hay ahí dentro de ellos es la palabra, ellos tienen simiente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? También los escogidos escuchan la predicación de la palabra en la forma correcta. Entonces, toda persona encontramos, todo hijo de Dios encontramos que escucha la palabra en las dos formas. En la forma correcta a través de los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de la verdad, y también escucha la predicación de la palabra de Dios en forma pervertida, en forma antipalabra, anticristo, que se le añade en algún sitio o se le quita en otro. Entonces ya esto es una palabra pervertida. Entonces el escogido la escucha las dos, y como él dentro, él es palabra, él es simiente de Dios, entonces él sabe cuál de las dos es la verdadera y se queda con la verdadera y rechaza la palabra pervertida.
Por eso los escogidos no pueden ser engañados. Estos falsos ungidos engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Porque si es posible, porque tratarán, porque los escogidos lo escucharán, pero como los escogidos son la palabra, entonces rechazan esa enseñanza falsa y no pueden ser engañados. El resto sí es engañado. Pero a nosotros nada nos apartará de Dios. Casi nos aparta de Dios, la palabra, pero no nos apartarán de Dios los falsos ungidos. Falsos ungidos, falsos predicadores, falsos ministros, y ellos no estaban en Dios. Ellos no son hijos de Dios. Sépase eso. Ellos no estaban en Dios antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor les dice a ellos, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y Él os dirá, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Y cuándo fue que el Señor conoció a sus hijos? Antes de la fundación del mundo. Cuando yo conocí mis atributos, mis hijos, yo no los conocí a ustedes allí. Ustedes no estaban en mí. Ustedes no eran parte de mi espíritu. Ustedes no son de mis hijos. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, pervertidores de la palabra. Esos son los falsos ungidos que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y para poder tratar de engañar, aún si es posible, aún a los escogidos, ellos se meterán, ¿dónde? En medio de los escogidos. Pero los escogidos los conocerán porque en alguna parte se desviarán de la palabra, y el profeta dice que el diablo siempre trata de hacer la misma cosa, hacerles ver al pueblo una edad que ya pasó. Esa es una de las señales, de las evidencias de los falsos ungidos, que vienen con la palabra de Dios, pero haciéndole ver al pueblo una edad que ya pasó. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo y usted entonces descubrirá el resto. Los falsos ungidos en los tiempos de los apóstoles vinieron tratándole de hacer ver al pueblo la dispensación de la ley que ya había pasado, haciéndole creer la dispensación de la ley que había que guardarla en ese tiempo, cuando la dispensación de la gracia había comenzado, y trataron de ¿qué? De meter la ley para acá, para dentro de la gracia. Luego encontramos que siguió la cosa más adelante y encontramos que en la edad de Wesley, ¿qué hicieron los falsos ungidos en la edad de Wesley? Pues lo que hicieron fue hacerle creer que eso del mensaje de santificación, eso no era correcto, sino que la cosa era justificación. Pero ya el tiempo de la santificación había llegado, la edad de Wesley había comenzado, entonces los falsos ungidos, ¿qué hacían? Tratando de meter al pueblo de Dios, ¿para dónde? Para la edad de Lutero, cuando ya la edad de Lutero había terminado. ¿Ve usted? Los falsos ungidos, ese espíritu anticristo siempre trata de hacer meter al pueblo de Dios para una edad que ya pasó, y cuando una edad ya ha pasado, ya Dios no tiene nada que ver con esa edad y ya Dios no está tratando, entonces la bendición de Dios no está ahí, ni el beneficio de Dios está ahí. El que se quede ahí no recibe nada de parte de Dios. ¿Ve? Ya todo terminó. Entonces lo que le es de juicio y de maldición, muerte espiritual. Entonces el diablo siempre trata de traer muerte al pueblo de Dios. ¿Cómo? Metiendo al pueblo de Dios para un mensaje que ya pasó, para una edad que ya pasó, porque ahí entonces lo que queda es muerte. Y el mensaje lo que le sirve es de veneno, y los mata espiritualmente hablando. Luego vino la edad pentecostal, y cuando vino la edad pentecostal, entonces vinieron los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Los luteranos y los wesleyanos dijeron, no, eso es algo del diablo, eso es falso. Lo correcto es lo que predicó Wesley, dijeron los wesleyanos. Y los luteranos decían, no, lo correcto es lo que predicó Lutero, así es que tenemos que estar en lo que predicó Lutero. Y los wesleyanos decían, no, tenemos que estar en lo que predicó Wesley. Y ustedes
que están con esa cosa de pentecostalismo, regresen para acá atrás, ese falso, que era el diablo tratando de tomar a los hijos de Dios y meterlos para la edad de Wesley, y ya la edad de Wesley había terminado, entonces Dios no estaba ahí dentro, ya Dios había salido de ahí y estaba en la edad pentecostal. Pero luego, cuando la edad pentecostal terminó, la edad de la Odisea, ¿qué sucedió? Entonces Dios se movió para la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Y el profeta dice, no estamos en la edad de la edad de la Odisea ya terminó. Estamos en la edad de la palabra, la edad de la novia, la edad de la cabeza. Entonces, ¿qué tratará de hacer el diablo hoy en día para tratar de engañar, si es posible aún a los hijos de Dios? Al resto los va a engañar. Al resto los engaña y los mete a la edad de la Odisea. Pero trata también de meter a los hijos de Dios, a los escogidos, trata de meterlos a la edad de la Odisea. ¿Ves? Pero los escogidos saben que Dios ha dicho que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, la edad de la novia. Entonces no hay un escogido que el diablo pueda meter para la edad de la Odisea. Ya salió de ahí. Salid de en medio de ella, pueblo mío, es lo que dice el Señor. Salió de ahí, de la última edad, y se encuentra en la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, la edad perfecta. Y cuando viniera lo que era perfecto, lo que era en parte sería quitado. Entonces, ¿qué sucede? El diablo trata de engañar a los escogidos tratando de hacerle ver que estamos en la edad de la Odisea cuando no estamos en la edad de la Odisea. Estamos en la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Esta edad acá arriba. Entonces, cuando nosotros podemos mirar y ver que el diablo lo que quiere es meternos a la edad de la Odisea, entonces el diablo, para tratar de hacer eso, usará los falsos ungidos de estos últimos días para ese trabajito. Pero engañará, si es posible, aún a los escogidos. Engaña a todo el mundo menos a los escogidos. Y el grupo escogido es un grupo pequeñito, y a ese grupo pequeñito, 2 o 3, a esos 2 o 3 no los puede engañar. Porque esos ya están en la edad de la palabra, ya ellos subieron, y el diablo si lograra meternos en la edad de la Odisea, ¿qué encontraríamos ahí? Muerte espiritual. Muerte espiritual es lo que hay en la edad de la Odisea. ¿Por qué? Fíjese, la Biblia dice, hablando de la Odisea, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la Odisea, y llamo. Es la única edad que tiene al Señor fuera de ella. Así es que si el Señor no está en la Odisea, ¿quién está en la Odisea? Ese actualmente es el Edén de Satanás. Entonces, ¿a dónde el diablo quiere meter a los hijos de Dios? Al Edén de él, para matarlos espiritualmente ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia hablando acerca de la Odisea? Dice que está ciega. Así es que no ve. Y si no ve, entonces, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cualquiera que esté ahí metido, guiará a cualquiera para caer en el mismo hoyo de la Odisea. Está ciega, pobre, desventurada, desnuda y no lo sabe. Desnuda de Dios, desnuda de la palabra de Dios, no está vestida con el vestido de boda y no lo sabe. Está haciendo viaje para el rapto y no está vestida de boda. Entonces, ¿qué es lo que está? Una persona que esté desnuda y no lo sabe, ¿qué es lo que está? Está demente. Está poseída de un espíritu malo y no lo sabe. La Odisea está poseída de un espíritu malo y el diablo es el que está ahí dentro metido. Él es el rey de ella y ella ni lo sabe. Está adorando a Satanás creyendo que está adorando a Cristo. Todos los falsos ungidos también están poseídos de un espíritu equivocado y no lo saben. La Odisea y todos los que estén metidos ahí, todos los que se queden ahí, ¿qué pasa? Estarán poseídos de un espíritu de error, estarán hablando espiritualmente, estarán locos y no lo saben. Porque hay que estar bastante loco
sabiendo que Dios ha dicho que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra de la novia, y que él que estamos en otra edad. Hay que estar loco para contradecir lo que Dios ha dicho. Hay que estar ciego para no ver la verdad. Y la cosa es que los instrumentos que el diablo usa, esos falsos ungidos, son los Judas de este tiempo, los Balanes de este tiempo, los Caifás. Y Judas era ¿qué? ¿El hijo de qué? ¿Era hijo de Dios? Era hijo de perdición, era el hijo del diablo. Caín era un hijo del diablo también. Así es que mire dónde coloca la palabra a los falsos ungidos de este día final. Los coloca directamente como hijos de Satanás. Eso es lo duro en este tiempo en que estamos viviendo, en que los Judas de este tiempo son hijos de perdición. Ellos nunca podrán ser salvos. Sus nombres, como el de Judas, estaba en el libro de la vida, el de Judas, pero fue borrado cuando entregó al Señor. Los nombres de estos falsos ungidos, también escritos en el libro de la vida, pero cuando venden al Señor, cuando cruzan la línea, sus nombres son borrados porque caen en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos son cizaña, no son trigo. Ahora, sabiendo que esto es una realidad en este día en que vivimos, y sabiendo que somos hijos de Dios y que nada nos podrá apartar del amor de Dios, no importa los falsos ungidos que vengan haciendo lo que quieran hacer. Judas hizo señales, milagros y maravillas. Estos también harán milagros, señales y maravillas. Judas hizo las mismas cosas que hacía el Señor, y que hacían los demás apóstoles. Así también será con estos falsos ungidos. Pero la única diferencia que hay entre los verdaderos ungidos de Dios y los falsos ungidos, ¿cuál es? La palabra. Por las señales, ellos harán lo mismo que harán los verdaderos escogidos. Harán lo mismo que hizo el profeta. Ambos, los verdaderos escogidos y los falsos ungidos, harán lo mismo. Pero la palabra es lo que hace la diferencia. Cuando usted los ve que lo quieren meter a la edad de la Odisea, esto nada más los identifica como falsos ungidos. Eso nada más. Porque esa ha sido la táctica del diablo todo el tiempo, hacerle ver al pueblo de Dios otra edad que ya pasó. Eso nada más es suficiente para identificarlos y saber que usted está escuchando un falso ungido. Pero usted sabe que uno tiene que guardar todas las cosas en el corazón, quedarse calladito, y entre los discípulos del Señor nadie sabía y nadie estaba comentando de que Judas era un falso ungido. Después, lo último, cuando se suicidó e hizo lo que hizo, entonces cuando fue escrito, bueno, él se fue a su lugar. Él era de la quinta dimensión del infierno. El infierno es la quinta dimensión. Él era de allí y se fue a su lugar. ¿Captó algo usted? ¿De dónde vino Judas? De la quinta dimensión. Se fue a su lugar, a la quinta dimensión. De ahí son los falsos ungidos. Pero los verdaderos ungidos, ¿de dónde son? De la de Dios. De la dimensión de Dios. Son poquitos, pero usted los puede conocer por la palabra que predican. Porque siempre darán en el blanco. Siempre traerán la palabra como realmente es, sin quitarle ni añadirle. Por lo tanto, esa es la identificación de un verdadero predicador, ungido genuinamente con el Espíritu de Dios, es que ha sido ungido con el Espíritu de la palabra. Pero el falso ungido ha sido ungido con el Espíritu de ¿qué? De la antipalabra, con el Espíritu de mentira. Ahora, sabemos que nada nos apartará de Dios. No importa cuántos el diablo levante, no tenga ningún temor. Chequéelo con la palabra, y cuando lo chequee con la palabra, ya usted sabe que la primera vez casi lo engaña. La segunda vez, ya ni casi. ¿Ve?
siempre la primera vez que usted se tropieza con ellos y los oye, casi lo engaña, pero cuando usted lo llevó a la palabra, por poco me engaña. Por poquito me agarra. Pero cuando lo llevo, usted no está llamado a creer todo lo que oiga. Usted está llamado a examinarlo todo y retener lo bueno. Y cuando usted oye, lo examina con la palabra, con el mensaje de la hora, y entonces sabe si es de Dios o no es de Dios. Entonces sabe si es un siervo genuino de Dios que le trae la verdadera palabra, o sabe si es un falso ungido. Y si es un falso ungido, no importa cuántas vueltas dé, no importa cuánto ore, cuando vuelva la segunda vez o la tercera o la cuarta vez usted a escucharlo, ¿qué es? Seguirá siendo, ¿qué? Un falso ungido, y en algún lugar le torcerá la palabra para hacerle ver otra cosa que no es la verdad. Así es que, si la primera vez que lo escuchó usted lo descubrió que era un falso ungido, ya ese no lo puede engañar a usted más. Venga con las señales que venga. Venga con las palabras bonitas que venga o que usted lo escuche, ya ese no lo coge la segunda vez. Por poco lo cogió la primera, pero la segunda ya usted sabe de qué espíritu es, de qué dimensión viene y hacia dónde va. Vino de la quinta y regresan a la quinta. Pero los de Dios vinieron de Dios y regresan a Dios. ¿Quién nos podrá apartar de Dios? San Pablo dijo que nadie, ni nada, ni ángeles ni principados, ni ángeles de la quinta dimensión que vengan a manifestarse en esta, eso no nos podrá apartar de nuestro Padre Celestial. Somos de Dios, vinimos de Dios y regresamos a Dios. Así es que usted sabe quién es usted. Y como usted sabe quién es usted sabe que usted es la palabra, usted sabe que usted es un hijo de Dios, entonces lo chequea todo con la palabra y siga adelante con lo que es verdadero. No se deje llevar por apariencias nunca. Déjese llevar por lo que la palabra dice. Si la apariencia es muy agradable, muy buena, muy convencedora, muy atractiva, y las palabras son muy atractivas también, y las señales muy atractivas, no se deje llevar por nada de eso. Llévelo a la palabra y lo que la palabra le diga, eso es. Y si por la palabra usted descubre que con toda y belleza y apariencia y señales, la palabra le dice a usted que es un falso ungido, es un falso ungido. Crea lo que la palabra de Dios diga y no se deje engañar. No importa lo que aparente, es lo que diga la palabra y no las apariencias. No se deje llevar nunca por apariencias. El profeta dice que los falsos brillarán más que los verdaderos. Un verdadero, no. Si usted se va a dejar llevar por la apariencia de un verdadero escogido y de un verdadero ungido con la palabra verdadera para predicarla, si usted le busca la apariencia, no llama la atención, no atrae. Si usted le busca la sabiduría terrenal, la palabrería, la forma esta bonita de predicar, no le llama la atención a nadie tampoco. Si usted le busca todas las cosas que le pueda buscar que puedan atraer, no le atraerá nada a usted. Porque tienen que ser como era el Señor Jesucristo. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Sin atractivo para que le deseásemos. Pero lo que predicaba que era la palabra. Y lo que hacía, lo hacía por la palabra. Así es que, así son los verdaderos ungidos de Dios que vienen con la palabra. No tienen atractivo para que nadie le desee. Pero tienen una cosa que los escogidos verdaderos de Dios están esperando. ¿Y qué es? Es la palabra. Y como Dios no quiere que usted ponga su vista en atracciones, en atractivos de ninguna persona, pues así es que Él permite que sean los que genuinamente traen la palabra, sin atractivo, para que el único atractivo que haya para usted sea ¿qué? La palabra. Si a usted no le atrae la palabra verdadera,
usted nunca conocerá un verdadero ungido con el Espíritu de la verdad. Si usted no le interesa la palabra ni le llama la atención, bueno, usted la escuchará y no sabrá que está oyendo la verdad. Muchas personas dicen, bueno, si fulano de tal o fulano es el que predica eso, yo lo creo. Porque encuentre en fulano o sutano cierto atractivo que le llama la atención y no le importa que sea lo que predique, él acepta lo que predique fulano o sutano porque tiene atractivo y eso es lo que le llama la atención a la persona. Pero no le importa qué es lo que predica. ¿Ve? Por eso la gente son engañadas por los falsos ungidos porque le llama la atención el atractivo de esos falsos ungidos. Tienen atracción. Vislumbran más que los verdaderos, genuinos, ungidos de parte de Dios. Pero los escogidos, los hijos de Dios, no están mirando apariencia. Si los escogidos estuvieran mirando apariencia cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez, no lo hubieran recibido. Era un joven, cuando fue bautizado tenía 29 años y medio, casi 30 años. Un joven de 130 libras de peso con 5 pies, 5 pulgadas. Así es que era un muchacho flaco, sin atractivo físico, y después la predicación no era nada atractiva, era una predicación dura, una predicación áspera. ¿Qué atractivo podía tener esa predicación? Luego tomaba a los líderes religiosos y a las religiones, y en vez de hablarle bonito, una predicación dulce, lo que le decía era, vosotros generación de víbora. A los líderes le decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de la quinta dimensión. Así es que, ¿qué predicación atractiva? Ninguna, no había atractivo en él. No sabía hablar como los teólogos de aquel tiempo. Pero lo que hablaba era la verdad. Era la palabra genuina, lo que salía de sus labios. Y así tienen que ser los verdaderos ungidos con el Espíritu del Señor. Pero él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar el año agradable del Señor. Y cuando vino otro ungido en este tiempo, el séptimo mensajero, vino ungido con la plenitud de Dios para predicarle el día de venganza, juicio. Y los que son ungidos en este tiempo por el mismo Espíritu que ungió al séptimo mensajero, son ungidos para predicar el día de venganza. Son ungidos para predicar toda la palabra para esta hora. Así es que son ungidos con el mismo Espíritu y entonces su predicación es de la misma manera. No puede ser cambiada, no puede ser adornada. Es de la misma manera, es bastante áspera, pero es la verdad. Pero para los hijos de Dios, cuando escuchamos la palabra, eso es dulce para nosotros. Eso es dulce para nosotros. Porque cuando es hablado acerca de la simiente de la serpiente, de la cizaña y todas estas cosas, eso a usted no le hace daño porque usted es hijo de Dios, es un grano de trigo. Así es que, ¿quién nos apartará de Dios? Nadie nos puede apartar de Dios porque somos los hijos de Dios. Somos eternos, por lo tanto, ni tuvimos principio, y si no tuvimos principio, ¿qué pasa? No tenemos fin tampoco. Pero todo lo que tuvo principio tiene fin. Todo lo que tuvo principio tiene fin. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y los ayude, porque el Señor nos está dando toda su palabra que ha revelado a través del séptimo mensajero. Yo les pido a ustedes para que no se les pase nada por alto, no se les pase nada por encima, estén consagrados al Señor, estén en contacto directo con el Señor, estén viviendo una vida espiritual cerca del Señor, cada día más cerca del Señor, estén en una actitud espiritual que puedan captar todo lo que Dios nos esté revelando. Dios seguirá dándonos a conocer todos los misterios que Él reveló a través del séptimo mensajero. Él nos los estará permitiendo conocer
en esta hora en que estamos. Así es que estén preparados. Hay muchas cosas todavía que el Señor pues quiere darnos a conocer. Ya han sido habladas,